Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más, ¿verdad? Espero que se encuentren muy bien. Un placer como siempre saludarles, ¿verdad? Y poder obviamente estar a su disposición. Pues esta semana el tema que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Como lo tienen allí en su pantalla, en su presentación, se llama Entre gestos y palabras, ¿verdad? Esto quiere decir que vamos a estar hablando, ¿verdad? Sobre los pronombres, los tipos de pronombre que hay, cuáles son esos tipos de pronombre y de qué manera, ¿verdad? Nosotros los utilizamos. Para iniciar, ¿verdad? Vamos a decir, obviamente, que los pronombres, ¿verdad? Son palabras que usamos para sustituir el nombre. O podemos decir que son palabras, ¿verdad?, que utilizamos para sustituir al sustantivo. Entonces, estos son los pronombres. Pero hay diferentes tipos de pronombres, ¿verdad? Entre el que tenemos primero, que son los pronombres personales, que ustedes ya los conocen, ya los hemos estudiado, pero vamos a ampliar un poquito más entre número y género. Ok, los pronombres personales, ¿verdad? Nosotros sabemos que son los pronombres, ¿verdad?, que pueden ocupar el lugar del sujeto, ¿verdad? Entonces, en vez de escribir María, puedo decir ella, ¿verdad? Entonces, esos son los pronombres personales. Pero los vamos a dividir en singular y en plural, y tanto en primera, segunda como tercera persona, así como se los tengo aquí detalladitos para que ustedes me puedan entender mejor. ¿Cuáles son los pronombres personales? Pues los pronombres personales son los que ustedes tienen en su pantalla. Yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, vosotros, vosotras, ellos y ellas. Estos son los pronombres personales. Ahora bien, si yo le digo cuáles, yo se los tengo divididos tanto en singular como en plural. ¿Cuáles son los pronombres en singular? Yo, que pertenece a la primera persona, ¿verdad? Tú y usted, que pertenecen a la segunda persona, y él, perdón, y ella, que pertenecen a la tercera persona. Y luego tenemos los pronombres personales en plural, que los en plural en primera persona son nosotros y nosotras, en segunda persona son ustedes, vosotros y vosotras, y en tercera persona son ellos y ellas. Entonces vuelvo y repito, ¿cuáles son los pronombres personales? Son yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, vosotros, vosotras, ellos y ellas. ¿Verdad? En singular, ¿quiénes son los pronombres en singular? Pues yo, tú, usted, él y ella. Y en plural, pues todos los que le agregamos ese. ¿Verdad? Esto es en cuanto a los pronombres personales. Luego tenemos, ¿verdad?, los pronombres posesivos. Y como su nombre lo indica, posesivos son aquellos pronombres, ¿verdad?, que también sustituyen al sustantivo, pero que indican posesión, perdón, o que indican pertenencia en una oración, ¿verdad? Posesivo quiere decir que eso es mío, indican pertenencia, ¿verdad? Por eso su nombre dice posesivos, porque indican posesión o pertenencia, perdón. Y también, ¿verdad?, sustituyen al sustantivo. Los personales sustituyen, ¿verdad?, al sujeto, o sea, a un nombre. Ahora bien, igual que en los personales, los tengo divididos tanto en singular, en plural y detalladitos quienes están en primera, segunda y tercera persona, tanto del singular como el plural. Pero hablando en términos generales, ¿cuáles son esos pronombres posesivos? ¿Verdad? Son los que tengo en la pantalla. Mío, mía, míos, mías. Tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Suyo, suya, suyos, suyas. Nuestro, nuestra, nuestro, nuestras y así sucesivamente. Todos ellos son los pronombres posesivos porque todos indican pertenencia. Y si los dividimos en el singular y en el plural, ahí tenemos en el singular primera persona mío, mía, en segunda persona tuyo, tuya, en tercera persona suyo, suya. Y si nos vamos al plural, ¿cuáles son esos pronombres posesivos en primera persona? Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. En segunda persona, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Y en tercera persona, suyo, suya, suyos, suyas. Entonces, si usted se fija, están muy detalladitos. Lo hicimos así porque a la hora de hacer ejercicios o cuando vayamos a examen, yo voy a pedir cuáles son los pronombres en tercera persona, digamos, del singular. Y usted tiene que ponerme cuáles son esos pronombres, ¿verdad? Posesivos en tercera persona del singular. Y usted me va a decir suyos, suyas, suyos y suya. Entonces, por eso están así de detallados.
Luego vamos con los pronombres demostrativos. ¿Qué nos indican estos pronombres demostrativos? Pues estos pronombres, ¿verdad? Siempre nos quieren demostrar algo. Y ellos nos expresan, ¿verdad? La circunstancia o simplemente, ¿verdad? Nos señalan a la persona una cosa o un lugar. Pero lo que los pronombres demostrativos, por eso se dice demostrativo, porque ellos nos quieren demostrar o quieren demostrarnos algo, ¿verdad? Nos demuestran algo. Entonces, yo los tengo dividido ahí siempre detalladitos, ¿verdad? Tanto singular como el plural, y en este caso, ¿verdad? Le puse el género, masculino o femenino. Entonces, ¿cuáles son los pronombres demostrativos? Este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, ¿verdad? Esto, eso, aquello, allí, allá, acá, aquí. Entonces, lo importante, chicos, de que usted sepa identificar los pronombres es que usted sepa cuáles son demostrativos, cuáles son posesivos y cuáles son personales o numerales, cardinales, interrogativos. Esto es lo que yo quiero que usted aprenda. Entonces, obviamente tiene que aprenderlos de memoria, ¿verdad? Tiene que aprender los pronombres de memoria, ¿verdad? Para poderlos identificar. Entonces, en este caso, nosotros ya sabemos distinguir entre singular y plural, ¿verdad? Singular son los que nos indican una persona y plural varios. Entonces, en este caso, ¿verdad? Los pronombres demostrativos son los que están en su pantalla. Este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, ¿verdad? Entonces, recuerde, son pronombres demostrativos. ¿Por qué? Porque nos quieren demostrar algo, ya sea si estamos en un lugar o señalar a una persona, una cosa, ¿verdad? O simplemente un lugar. Eso es en cuanto a los pronombres demostrativos. Ahora vamos con los últimos tipos de pronombres que hay. Están los pronombres indefinidos. Los pronombres indefinidos, ¿verdad? Se denominan así porque son aquellos que se refieren a las personas y a las cosas en concreto. Entonces, ¿cuáles son esos pronombres indefinidos? Mucho, muchos, mucha, muchas, poco, pocos, poca, pocas, tanto, tantos, tantas, bastante, demasiado, demasiados, alguno, algunos, algunos, ninguno, ninguna, algo y nada, ¿verdad? Son indefinidos porque se refieren a las personas y a las cosas en concreto, ¿verdad? Indefinidos quiere decir que hay muchos, ¿verdad? Muchos, pocos, bastantes, tanto, tanta, demasiado, demasiada, demasiadas, alguno, alguno. Aquí están tanto en el singular como en el plural, perdón, si usted se fija, ¿verdad? En el singular los que solo se refieren a una y el plural como demasiadas, demasiados, ¿verdad? Están en plural. Entonces, estos son los pronombres indefinidos. Y los pronombres interrogativos, pues obviamente, ¿verdad? Se les denomina así porque son aquellos que toman el lugar del sustantivo, pero lo hacen dentro de una pregunta. Por eso se llaman interrogativos. ¿Y cuáles son? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuánta? Y cuántos. ¿Verdad? Por eso son interrogativos. Porque los pronombres interrogativos toman el lugar del sustantivo y se pone el pronombre interrogativo. Y luego están pues los pronombres numerales, ¿verdad? Que numerales son, nos referimos a los números, obviamente, tanto cardinales como ordinales. ¿Cuáles son los números cardinales? Los que usted cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuáles son los números ordinales? Los que usted dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, esos son los ordinales. Entonces, estos son los tipos de pronombres que hay. Recuerde que los pronombres son los que sustituyen al sustantivo, ¿verdad? En una oración, y existen diferentes tipos de pronombres que pueden sustituir al sustantivo y pueden sustituir al sujeto. Lo importante de esto, chicos, es que ustedes deben memorizar cuáles son esos pronombres indefinidos, cuáles son los demostrativos, porque usted los debe identificar. Entonces, para esto, ustedes van a estar haciendo unos ejercicios conmigo en una clase en vivo, ¿verdad? Que yo voy a designar ahí qué día, para que ustedes estén pendientes y así podamos afianzar un poquito mejor y practicar, ¿verdad?, los tipos de pronombre que hay. Entonces me despido de ustedes, ¿verdad?, y nos veremos la siguiente clase.